Muy buenas tardes a todos. Para mí es un agrado estar de vuelta en la Casa de Libertad y Desarrollo, aunque sea en forma virtual, dadas las circunstancias, y poder tener contacto con todos quienes se han conectado. Voy a hacer una breve presentación de cómo veo yo la situación de esta crisis y voy luego a recibir las preguntas de ustedes. Ahí espero que esté saliendo la presentación. ¿La tienen? Bueno. Sí, Juan Andrés, se ve muy bien. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, bueno, la pregunta es cómo salimos de esta coronacrisis. Se ha hablado mucho de esta crisis en los últimos semanas y meses. Se han escrito toneladas de artículos, así que no creo que vaya yo a hacer, digamos, un aporte muy nuevo, porque creo que hay una forma de enfocar el problema que, en mi opinión, en el debate público no ha sido suficientemente recogida, que es la que quiero dar. Voy a partir hablando primero de la naturaleza de esta crisis, que yo creo que es inédita, y eso nos limita mucho en nuestra capacidad de economistas para hacer proyecciones, para hacer análisis, porque es nuevo esto, y sobre todo para recomendar las políticas a aplicar. Voy a hablar también del impacto que se espera que pueda tener esto y específicamente referirme a esta discusión que ha estado mucho en la prensa respecto de que esta podría ser como una nueva gran depresión, que podría ser igual o peor que la crisis que tuvimos en el 82, toda esa discusión. Eso obviamente está muy conectado con la velocidad de salida de esta crisis, vale decir si esto es en V o en U, o en W o en L o cualquier otra letra, pero que en definitiva tiene que ver entonces cuán breve o largo es lo que tenemos por delante en este duro invierno. Voy a hablar luego del rol del Estado en la emergencia, qué enseñanza nos dejó, en mi opinión, la crisis del 82, qué opciones hay, particularmente me voy a referir a esta idea que circula de tirar la casa por la ventana, por así decir, vale decir, digamos, aplicar políticas muy agresivas sin miramiento respecto de sus costos de mediano y largo plazo. Voy a referirme luego a cómo volvemos a la normalidad y cuáles son los riesgos que todo este proceso involucra. Respecto de lo primero, cuál es la naturaleza de esta crisis, hay que recordar de que nuestro análisis de la crisis está basado en la teoría macroeconómica, que está básicamente referida a lo que son shocks o ciclos económicos que provienen de shocks de demanda y eventualmente de shocks de oferta. Y las políticas macro lo que procuran son morigerar o neutralizar esos shocks. Normalmente esos shocks, de acuerdo al análisis de teoría económica, provienen de errores cometidos ya sea por los gobiernos, por los bancos centrales o por las personas y empresas, por el sector privado. Y entonces lo que buscan son políticas que ya sea corrijan esos errores o neutralicen sus efectos. Típicamente, por ejemplo, si hay una crisis de confianza y caen entonces la demanda, lo que se plantea son políticas que impulsen la demanda y por esa vía neutralicen ese efecto. Entonces está la discusión, ¿no es cierto?, tradicional de la teoría macroeconómica, un Keynes diciendo de que es la desobediente psicología de los hombres de negocio la que produce estas fluctuaciones de la demanda que crean estos shocks y estas crisis, o la posición monetarista, Milton Friedman y otros, que plantean que son más bien errores de los bancos centrales, y está su famosa historia monetaria de los Estados Unidos para comprobarlo. Entonces, en definitiva, nuestro arsenal de medidas es precisamente estas medidas para reimpulsar la demanda cuando se está cayendo, o al revés, controlarla cuando está subiendo mucho. Y por eso cuando estalla el coronavirus en el mundo, la primera reacción, por así decirlo, de las autoridades monetarias y fiscales en el mundo es rebuscar en el maletín de instrumentos macroeconómicos que se puede aplicar, y lo primero que hacen es bajar tasas de interés, por ejemplo, y salen los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa y el nuestro también, planteándose como que la solución viene a través de una drástica baja de tasas de interés.
Pero la verdad que eso choca con que el hecho de que el coronavirus lo que exige es esto que se ha llamado lockdown, o sea, una paralización total o casi total de la economía mundial y nacional. Ricardo Caballero, por ejemplo, hablaba de un coma inducido para frenar la actividad económica y por esa vía reducir los contactos de las personas y al reducir los contactos de las personas parar la propagación de la peste. Entonces, son estas acciones, ya sea por efecto de medidas tomadas por los gobiernos para provocar este impacto o simplemente espontáneamente, voluntariamente, la gente asustada por el contagio se queda en casa. Y eso lo que hace es frenar la actividad económica, porque la actividad económica tiene como una condición la movilidad y la interacción. Entonces, al reducir la movilidad y reducir la interacción para frenar la propagación del virus, inevitablemente se produce una contracción económica. Y para eso, entonces, en ese caso, los estímulos fiscales o monetarios no sirven. O sea, ¿qué sentido tiene bajar la tasa de interés, por ejemplo, para que la gente salga a gastar cuando precisamente no puede salir de su casa? Como leí por ahí a alguien decir, esto es como si el día de mañana chocara al planeta Tierra un meteorito grande y eso produjera naturalmente gran desconfianza, la reacción de los bancos centrales fuera bajar las tasas de interés. En realidad no hay una relación entre una cosa y otra. Ahora, es cierto que bajar la tasa de interés puede ser un saludo a la bandera, puede ser una señal de preocupación, puede ayudar un poco a bajar el costo del crédito, pero muy marginalmente, porque las tasas ya venían muy bajas. Pero yo creo que, en mi opinión, esa línea de acción, de decir aquí vamos a aplicar estímulos monetarios o fiscales, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, whatever it takes, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, a mí me parece que produjo una mala impresión en los mercados. Y de hecho, cada vez que hablaron en ese momento, las acciones bajaron, precisamente porque yo creo que la gente percibía de que aquí lo que viene es una necesidad precisamente de lo contrario, de frenar la actividad económica. Y en ese sentido, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que esta fortísima recesión que estamos iniciando en el mundo y en Chile no es un fracaso, sino que es la consecuencia inevitable del tratamiento antiviral en el cual estamos embarcados. ¿Qué impacto puede tener este duro tratamiento antiviral? Yo creo que hay que partir diciendo de que las proyecciones macroeconómicas hoy día son meras adivinanzas. Este es un virus nuevo, de manera que no sabemos bien cómo se va a desarrollar hacia adelante. Las estadísticas no las vamos a poder extraer bien o levantar bien. De hecho, por ejemplo, en los últimos datos de empleo de marzo en Chile encuestan solamente a la mitad de la muestra tradicional. Lo mismo va a pasar con el IPC. En fin, o sea, con una economía paralizada sin que la gente pueda salir a encuestar o con, digamos, cierres parciales, etcétera, es muy difícil realmente tener buenas estadísticas, de manera que no, hay que tomar con bastante, digamos, duda estas cifras que salgan, y los modelos económicos para hacer estas proyecciones tampoco están, porque esto es una crisis de una naturaleza muy distinta a lo que es un shock de demanda, como hablaba, o también lo que se parece más, pero también es distinto a un shock de oferta que afecta a un sector puntual, y lo que se aplica ahí entonces son políticas de expansión de demanda para neutralizar o estimular más bien otros sectores que no están afectados por ese shock específico. Ahora, dicho esto, sin duda la caída del PIB y del empleo serán dramáticas, pero yo no creo que sea comparable esto en absoluto con la Gran Depresión o con la crisis nuestra del 82. Y eso simplemente porque lo que estamos en presencia es de la interrupción de la actividad económica por decisión de la autoridad o por decisión de las personas para efecto de hacerse cargo de la crisis sanitaria, y es una interrupción que lo más probable es que sea breve, que dure 3 meses, que dure, después de a poco se irá relajando, puede haber altibajos, pero en definitiva no tienen que ver con las grandes depresiones, que precisamente la gran duda que producen es hasta qué punto puede llegar a haber una recuperación. La gran duda con una gran depresión o con una crisis como la chilena del 82 es si es que efectivamente va a haber o no una recuperación, o va a haber al revés, una caída libre que va a seguir hacia adelante por muchos años. Y en consecuencia eso es lo que hace que todo el efecto financiero de la crisis
del efecto de la crisis sobre el valor de los activos y en consecuencia sobre la capacidad de pago de las empresas y de las personas, de sus deudas, se exacerba. Lo que nosotros vamos a estar viendo, creo yo, es, en ese sentido, la forma típica que se ha hablado de la V corta, con una caída drástica del PIB, muy drástica, y que va a provocar titulares muy extremos. Por ejemplo, en el primer trimestre, en Estados Unidos y Europa, el PIB cayó entre 4 y 5%, anualizado. Esa es la noticia, ¿eh? La caída a una tasa anualizada en el primer trimestre de entre 4 y 5%. Pero en realidad eso significa pasar desde un nivel de 100 a un nivel de 99, porque cuando se anualiza se multiplica por 4 esencialmente. O sea, lo que cayó en realidad el nivel del producto en el primer trimestre es algo así como 1%. Hay buenas razones para pensar de que en el segundo trimestre viene el golpe fuerte y puede caer un 10%, digamos. Entonces llegaríamos a un nivel de actividad equivalente al 90% de lo que estaba haciendo la actividad en diciembre. Eso es duro, es una caída importante, no se puede minimizar en absoluto, pero el titular va a ser la tasa anualizada de la caída del PIB, que va a ser sobre 30%. Entonces, cuando aparezcan las noticias de los resultados macroeconómicos del segundo trimestre, mi recomendación es recibirlas cómodamente sentado y evitar, digamos, a los cardíacos leer esa noticia, porque efectivamente la noticia va a ser tremendamente chocante, pero en realidad tiene mucho que ver en cómo se elabora la estadística. Esto particularmente para Estados Unidos y para Europa. En Chile nosotros usamos otra medición que es normalmente el nivel del producto comparado con como era un año atrás. Ahí vamos a estar hablando más bien de algo probablemente en torno al 10%. Yo creo que es muy duro caer un 10% y por eso no minimizo en absoluto el efecto, pero no hay acá, creo yo, el temor a la caída libre que sí existía en la gran recesión o que sí existió en el 82-83, o una gran U, por otra parte, sería otro problema, una larga U, como también probablemente puede haberse temido en esas otras crisis, y hoy día a mí me parece que eso es un escenario plausible, pero no es el más probable. Y esto es válido para la crisis, para la Gran Depresión, para la crisis del 82, para México el 94, para el sudeste asiático el 98, o para incluso la Gran Recesión Internacional del 2008. En todas esas, las causas del problema eran muy profundas y requerirían entonces un trabajo muy arduo de solución. Y en consecuencia había buenas razones para temer de que esas soluciones no iban a llegar y el proceso iba a ser, la recesión o la depresión iban a ser muy prolongadas, deprimiendo el valor de los activos e impidiendo entonces el servicio de las deudas. Hoy día estamos ante una causa que es muy puntual, es sanitaria, hay gran incertidumbre respecto a la evolución futura de la epidemia, pero el escenario más probable, en mi opinión, es que haya alguna solución médica vía medicina y o vacunas en no más de un año. Mientras tanto, las medidas de distanciamiento social y de reclusión logran ir parando el avance de la pandemia y en consecuencia permiten un relajamiento gradual. Entonces yo creo que la recuperación en V o en U, la U podría tener que ver con posibles rebrotes del virus o quizás con los daños financieros causados por la recesión. Yo creo que el escenario más probable es entonces, digo, una recuperación en B o a lo más en U. Ahora, respecto a las medidas del Estado en la emergencia, yo creo que las medidas que ha estado tomando el gobierno son las correctas, son medidas que no persiguen un estímulo fiscal o monetario, sino que simplemente ayudar a los damnificados. Esto se parece más bien a una catástrofe natural en esa materia. Y son las ayudas a las familias, asegurando protección de los empleos, transferencias de ingresos a las personas afectadas y ayuda a las empresas a través de créditos y garantías estatales, digamos, para el acceso a esos créditos. Ahora, es crucial en esto que el auxilio sea muy oportuno y que sea suficiente. La experiencia es que para que eso ocurra tiene que ser bastante automático. Inevitablemente vamos a tener un alto costo fiscal,
se ha hablado de un déficit de 8% del PIB, puede ser incluso un poco mayor. Se ha hablado de que la deuda bruta del fisco va a ir subiéndose al 40%. Pero yo creo que es algo que nosotros podemos afrontar. Hemos hecho durante décadas grandes sacrificios para tener una posición fiscal sólida, y precisamente la posición fiscal sólida sirve para enfrentar situaciones como esta. De manera que el poder decir que podemos afrontarlo es rendirle en el fondo un tributo a todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de décadas por los gobiernos, por los ministros de Hacienda pasados, etcétera, y por el país entero, para tener condiciones que permitan aplicar hoy día políticas fiscales más expansivas. Las lecciones del 82 tienen que ver con los recuerdos que ha traído en el debate, digamos, la situación actual. Yo quiero primero partir diciendo de que la magnitud de esa crisis fue impresionante, muy superior a todo lo que se habla hoy día. Fueron una caída de 17% del PIB en 2 años. Ahí estamos hablando del promedio anual del PIB, 17% inferior el año 83 a lo que era el año 81. Desempleo sobre 25%, la caída de la demanda interna fue como 30%, el déficit de cuenta corriente, que mide las necesidades de financiamiento externo del país, pasó de 14% del producto el año 81 a 0 el año 83, y bueno, y una gran quebrazón de empresas e incluso de bancos. ¿Qué enseñanzas, en mi opinión, deja esto? Que cuando hay una gran quebrazón de empresas, eso daña el sistema de pago y eso puede retardar mucho la recuperación. Eso es lo que puede causar que en vez de una V corta tengamos una U, o sea, un proceso largo antes de levantar la economía, o incluso podría llegarse a hablar de una L, en la cual la economía quede estancada por mucho tiempo. Y eso es lo que exige una acción estatal, creo yo, que tiene que ser contundente, rápida, que tiene que ser bastante automática, y que eso significa un costo para el fisco y va a generar inevitablemente algunos ganadores y algunos perdedores que sean inmerecidos. A mí me pone un poco nervioso la discusión respecto de que hay que limitar las intervenciones dejando fuera algunos o qué sé yo para no favorecer a quienes no lo necesiten o algo de ese tipo. Yo entiendo ese argumento, lo entiendo en términos políticos y lo entiendo en términos técnicos, pero en la práctica hay que privilegiar en estos casos la oportunidad. Yo pienso que en el caso del 82 nosotros perdimos mucho tiempo en esa discusión y eso demoró la salida de la crisis de entonces. Y para poder recuperar bien la economía, una vez concluida esta pandemia o cuando ya vayamos saliendo de ella, es clave evitar que las personas y las empresas no estén al borde de la quiebra. O sea, con medio país al borde de la quiebra, obviamente no hay mucha posibilidad de retomar la economía con fuerza, y por eso creo que todo lo que tiene que ver con las acciones que se están emprendiendo para ayudar a los deudores son de gran importancia. En tiempos de crisis, creo que abundan quienes recomiendan tirar la casa por la ventana para enfrentar la emergencia. Yo creo que esa es una mala idea. Las medidas fiscales yo creo que tienen que ser estrictamente temporales y afortunadamente nosotros tenemos suficientes fondos soberanos para enfrentarlas. Tenemos 38.000 millones de dólares en la suma de todos los fondos, no solamente el Fondo de Estabilización Económica y Social, sino que todos los demás fondos, y en consecuencia tenemos una situación holgada para utilizar por una vez, porque aquí se trataría de apoyos que son por una vez, recursos que también se pueden, digamos que están ahorrados y obviamente se gastan en esa oportunidad. Y eso después nos permite retomar la disciplina fiscal y va a haber que hacer un esfuerzo fuerte, creo yo, para contener el crecimiento futuro de la deuda, porque obviamente una vez que lleguemos a una deuda bruta de 40% o algo así, más de 1% del PIB va a estar ocupado simplemente en pagar los intereses de esa deuda. Y eso obviamente cambia totalmente el manejo fiscal respecto a lo que estábamos acostumbrados. También es fundamental tener un Banco Central autónomo y creíble en su compromiso contra la inflación. Por eso yo creo que es absolutamente innecesario, y es más, es peligroso abrir esta discusión respecto de que el Banco Central pueda autorizar a comprar papeles de deuda pública, aunque sea en condiciones especiales o aunque sea comprado en el mercado secundario. Es cierto que esa forma, la
la compra de deuda pública por parte de los bancos centrales en los mercados secundarios se ha utilizado muchas veces en el mundo para inyectar dinero como un instrumento de política monetaria, pero yo creo que no es necesario. Hay otros que cumplen esa función de igual manera, y es peligroso. De hecho, incluso hoy día en Europa y en Estados Unidos, esta forma, la compra de bonos estatales en los mercados, está sirviendo para financiar el alto déficit fiscal, y eso es peligroso para el futuro de la inflación. De hecho, esa es la discusión hoy día en Alemania, por ejemplo. Acaba de haber un fallo de la Corte Suprema alemana poniendo en duda la capacidad legal del Banco Central Europeo para hacer esta acción, precisamente porque eso sirve para financiar indirectamente al fisco. Y financiar indirectamente al fisco con emisión de dinero es comprar una inflación futura. Por un rato puede resultar, mientras las expectativas ayudan, pero a la larga es inflacionario. Y lo que nosotros necesitamos es compromiso total de los bancos centrales contra la inflación, y compromiso del sistema político de financiar los gastos públicos con impuestos o con una deuda manejable, y en consecuencia no recurrir a este instrumento. Yo soy gran enemigo entonces de abrir esa discusión, y creo que abrir esa discusión crea desconfianza. Y lo mismo también hay que procurar que el sistema financiero se mantenga como un sistema eficiente y solvente. Las ayudas a los deudores no pueden descapitalizar al sistema financiero, menos aún estatizarlo, porque creo que por esa vía perdería eficiencia. Aquí hay un tema difícil de manejar, que es que va a haber muchos casos de empresas con problemas para pagar sus deudas, y en consecuencia no va a ser fácil administrar por parte del sistema judicial, por ejemplo, por el sistema de cobranza normal de las deudas, la cantidad de obligaciones que van a quedar impagas en este periodo. Así que ahí hay un tema complejo de manejar para el sistema financiero, y el sistema financiero va a necesitar el apoyo regulatorio para poder administrar bien este proceso que viene y que es complejo. Me refiero particularmente al sistema financiero porque es donde hay más impacto, pero también, obviamente, esto incorpora todo lo que es la cobranza de los créditos intraempresa, por ejemplo, que también va a ser un tema problemático una vez que vayamos saliendo de la pandemia. ¿Cómo viene la nueva normalidad? Yo pienso que una vez que haya señales de que la pandemia está siendo controlada, y insisto, yo creo que el escenario más probable es eso. Nada en lo que yo veo de los datos que surgen, con todas las dificultades que tienen los datos que conocemos en cuanto a contagiados y en cuanto a incluso a personas fallecidas por este virus, pese a todas esas dificultades, todos los datos revelan de que en los distintos países las curvas están poco a poco aplanándose, y en consecuencia se contiene la gran explosión del virus, y mientras tanto están avanzando en una carrera todas las industrias farmacéuticas mundial buscando remedios y buscando vacunas. De manera que yo creo que el escenario más probable es que efectivamente haya una solución para este problema a más tardar de aquí a un año. Y mientras tanto ya vamos a ir iniciando una recuperación, porque va a haber cambiado el comportamiento de las personas, buscando precisamente menos interacción, más distancia social. Entonces vamos a tener un gran bajón en la economía mundial en el segundo trimestre, y vamos a ir repuntando con cierta velocidad, creo yo, en el segundo semestre de este año, probablemente para llegar a un nivel parecido al que teníamos antes de esta crisis, cerca del primer trimestre del próximo año, a más se atrasa hacia el segundo. Ahora, todo esto, claro, dependiendo de que el daño causado por la crisis a las personas y a las empresas no pueda ser no sea muy grave, no haya una quebración generalizada, y por eso insisto que estas medidas que se han estado adoptando por parte del gobierno de Chile y por parte de otros gobiernos del mundo, yo creo que son correctas en cuanto a crear, digamos, mecanismos para reprogramar deuda, evitar quiebra. Hay temor, sí, que la desconfianza en el control de la pandemia y en consecuencia el temor al contacto humano creen una gran reticencia al riesgo.
y ello demore la plena recuperación de los valores del activo, por ejemplo, la bolsa, y también afecta el crecimiento potencial por menor demanda interna, menor consumo, menor inversión. Así todo, yo creo que vamos a ver pronto el inicio de una reactivación, una vez que las señales de control de la pandemia sean más convincentes, a través de una reposición de los inventarios. En Chile, afortunadamente, no tenemos una gran conexión de cadenas productivas con otros países, de manera que creo que este proceso va a ser relativamente más simple que otras partes, y va a haber entonces un aumento fuerte de la demanda de inventario para reponer los inventarios gastados durante este periodo, y además porque, producto de la incertidumbre que genera esta experiencia, las empresas en general van a tender a operar con un nivel de inventario más alto de lo que se había hecho costumbre gracias a la gran globalización y la ventaja de comunicaciones que hemos desarrollado en el mundo. Un segundo elemento positivo para nuestra, aparte de la demanda de inventarios, para la reactivación va a ser las exportaciones, que en Chile están muy influidas por el Asia, y el Asia relativamente ha sido menos golpeado que el resto del mundo, particularmente China, que ya está volviendo a crecer de a poco, todavía le falta, pero recuperar, pero hay varias de sus curvas que ya van claramente hacia arriba. Aunque el cobre ha caído, los términos de intercambio han mejorado gracias a la caída del petróleo. El dólar real alto también, pienso yo, ayuda. Entonces, creo que las exportaciones van a ser un factor en nuestra recuperación. En el caso de la inversión y de la innovación, yo creo que hay elementos positivos para la inversión y para la innovación, particularmente en este nuevo escenario, pero claro que aquí sí que el legado de incertidumbre y deudas puede ser un lastre más grave. Yo creo que para impulsar la inversión va a ser necesario eliminar trabas burocráticas, y el gobierno, yo creo que debería obtener del Congreso poderes especiales para poder echar a andar una agenda. Nosotros, cuando yo estuve en el gobierno, dejamos andando esta agenda de reimpulso económico, algo de ese tipo, quizás adaptada a las nuevas circunstancias, pero que realmente pueda contar con un apoyo fuerte del Parlamento para barrer, digamos, con las restricciones burocráticas. Voy a referirme después al tema de la incertidumbre política y constitucional, que puede ser otro gran lastre para una recuperación de la inversión en Chile post-pandemia. En el caso del consumo también se verá afectado por la incertidumbre y por la baja de ingresos. En este caso, además, la situación presupuestaria del Estado limitará un posible estímulo fiscal. Hay sectores que van a ser muy afectados, como el transporte, el turismo o el comercio, ya están siendo muy afectados, y eso requieren quizás alguna ayuda estatal específica. Yo no descartaría, por ejemplo, que Corfo deba hacer algo en esa materia. Pero lo más importante aquí va a ser poder establecer en los rubros de actividades de servicio prácticas de seguridad sanitaria muy superiores, y ahí el gobierno tiene una acción que hacer en coordinar y fiscalizar esas prácticas. O sea, pienso yo de que no va a ser posible retomar mucha de esta actividad sin un uso generalizado de mascarillas, sin el uso generalizado de guantes y una cantidad de otras medidas de ese tipo, pero que una vez que esas estén en práctica, la economía de esas actividades va a empezar a repuntar. Hay aspectos positivos, como el hecho que el lockdown está dando gran impulso a la digitalización de la producción, del trabajo, del consumo, y eso puede ser un factor interesante de aumento de la productividad. Aquí la evidencia histórica es interesante. La peste negra hacia fines de la Edad Media provocó una gran disminución de la población, y eso llevó a un gran aumento de salarios, de costo de mano de obra, y se dice, por parte de los historiadores económicos, que ese fue un factor importante en estimular el desarrollo tecnológico que dio lugar luego a la revolución industrial. En el caso nuestro actual, no hay nada semejante en cuanto a impacto en la disponibilidad de mano de obra, afortunadamente, porque se ha contenido en forma bastante eficaz la expansión, la propagación del virus, pero lo que sí parece haber es la detección de un riesgo asociado a la interacción humana
y a la movilidad, que en el fondo le aumenta el atractivo a la digitalización, o sea, le baja el precio relativo, por así decirlo, a la digitalización, y en consecuencia yo creo que vamos a ver un aumento muy fuerte de ese factor, y ese es un factor importante para aumentar la productividad en el mundo y aumentar la productividad en Chile. Ahora, obviamente, requerimos una legislación laboral moderna para poder evitar que la digitalización destruya muchos empleos. Y esa es una tarea que tendremos que retomar apenas sea posible. La nueva normalidad, sin duda, va a traer nuevos patrones de producción, distribución y consumo, aparte de la digitalización. Hay una disyuntiva, por ejemplo, entre transporte público y privado. No está claro si el resultado de esta pandemia va a ser que la gente va a rehuir el transporte público y va a comprar más automóviles, por ejemplo. Y eso crea una cantidad de desafíos para las políticas públicas, entre otros las políticas de infraestructura. Pero lo importante para encarar ese desafío, yo creo, es una economía de mercado flexible, competitiva, innovadora, porque para eso la economía de mercado libre y competitiva, innovadora, ha mostrado una enorme capacidad de adaptarse a las circunstancias y generar soluciones de ese tipo. De manera que toda esta discusión en que he visto muchos intelectuales de izquierda, tanto en Chile como en el mundo, planteando de que aquí, digamos, viene como que dice que este es el fin del neoliberalismo, del capitalismo, que viene un nuevo mundo distinto. Yo creo que si algo más bien se valida en una crisis como esta, es precisamente la capacidad innovadora de una economía ágil, pujante, como como son las economías de mercado. Y lo hemos visto incluso en Chile en estos días. O sea, hemos tenido esta enorme crisis y no ha habido grandes problemas de abastecimiento, gracias precisamente al funcionamiento de empresas que están bien estimuladas, en el fondo, para hacer bien su pega. Todo esto obviamente no implica desconocer los riesgos, es concebible siempre que todo salga mal, que la pandemia se descontrole o que los remedios se retrasen, que la recuperación mundial no llegue, pero yo insisto, no creo que sea ese el escenario más probable. Uno no puede descartar que las cosas vayan mal y uno tiene que tener siempre una mirada en esa posibilidad, pero tampoco tiene que paralizarse frente a esa opción cuando lo más probable es que haya un camino más moderado. Ahora, el otro riesgo que yo creo que es muy importante es que se adopten medidas con alto costo futuro. Yo pienso que en la crisis nuestra del 82, una de las lecciones más importantes fue que solo cuando se empezaron a adoptar medidas que claramente digamos, estaban inscritas dentro de una visión de largo plazo, que correspondían con el crecimiento futuro de la economía, lo cual comenzó a partir de febrero del 85 con el plan de recuperación económica que le tocó liderar al exministro Hernán Vigi. Solo entonces realmente las expectativas comenzaron a ver que hacía sentido lo que se estaba haciendo. No es que se echaran para atrás medidas que se habían tomado antes, muchas de las cuales eran razonablemente adecuadas, pero se vio la integridad de lo que se estaba haciendo en perspectiva del crecimiento futuro, y eso ayudó. Entonces yo creo que todas las medidas que dañen incentivos o comprometan la estabilidad macroeconómica en exceso son preocupantes, y yo creo que hay ruidos inquietantes que vienen del Parlamento de muchas medidas de este tipo, y eso yo creo que no ayuda. Y finalmente termino diciendo que está, por cierto, el riesgo de del retorno de un virus que, en mi opinión, es mucho más letal que el COVID-19, que es la violencia política y el populismo constitucional. Entonces, aquí efectivamente Chile está teniendo un doble impacto. Estamos ya viviendo, en cierto sentido, una W. Tuvimos una caída fuerte producto de la revuelta de octubre, y estamos teniendo de nuevo una segunda caída producto del coronavirus. Espero yo que podamos hacia adelante evitar esa violencia política y ese populismo constitucional.
Concluyo entonces diciendo que el tratamiento antiviral exige un cierre parcial de la economía y un abrupto bajón de la actividad. No nos alarmemos, las cifras van a ser muy malas, pero eso es parte del tratamiento. Si estuviéramos viendo actividad más alta, querría decir que estaríamos probablemente teniendo más probabilidades de contagio. El rol del Estado en esta situación es auxiliar a los damnificados, personas y empresas afectadas, y yo pienso que el gobierno lo está haciendo en lo esencial bien. Siempre hay detalles en las distintas medidas que podrían mejorarse, pero pienso que lo que se ha hecho está bien enfocado. Y así como tras un terremoto, y nosotros tenemos tanta experiencia en terremotos, superada la emergencia, la economía puede levantarse con rapidez. Yo quizás, así como puedo traer a colación mi experiencia desde el Banco Central en la crisis del 82, también podría comentarle la experiencia desde el Ministerio de Economía en marzo del 2010, después del 27F, en que la impresión que había era que, así como había venido un gran terremoto telúrico, digamos, lo que venía era un terremoto social, producto de que la economía de muchas regiones estaba destruida y que se iba a producir un gran desempleo. Nada de eso ocurrió, la economía se levantó rápidamente con buenas medidas que se adoptaron, naturalmente, para ayudar a los damnificados, para atenuar los impactos sobre las pymes, etc. Pero en definitiva la economía volvió a crecer. Pero insisto que en el caso nuestro, para lograr ese resultado, aparte de atender las necesidades que genera la crisis, hay que también ver el tema de cómo restablecer la confianza perdida con la revuelta de octubre. Entonces yo termino diciendo que ojalá que este crudo invierno que se nos viene ayude a unirnos y a desechar la violencia política y el populismo constitucional. Quiero decirle que a mí no me extrañan las encuestas que aparecen hoy día con visiones muy negativas del futuro. El Banco Central acaba de publicar hoy día el resultado de su propia indagación en la materia. Yo recuerdo muy bien que el año 85, cuando el ministro Vigi anunció su plan de recuperación, el escepticismo inicial de los comentaristas, de los economistas nacionales y extranjeros, de los organismos internacionales, de los bancos extranjeros, era absoluto. Y en tan solo 6 meses la economía empezaba a dar claras muestras de recuperación. De manera que ocurre que en estas horas duras como las que estamos viviendo, todo se ve muy oscuro, pero eso no quita que el amanecer pueda estar próximo. Gracias, Betina.